Mis padres me echaron embarazada a los 14, eres una desgracia. Mi tía rica me rescató. Ahora que falleció mis padres se endeudaron esperando su gran herencia. Pero yo tenía el testamento real con cláusula moral. Presenté al juez las pruebas de abandono y los desheredé. Ahora deben fortunas que jamás pagarán. Fuera de mi casa, recuerdo que dijo mi padre. El grito despertó toda la cuadra. Tenía 14 años y 3 meses de embarazo. Mi madre tiró mi ropa por la ventana. Debí abortarte a ti cuando pude, desgraciada. Esa noche mi tía Lucía llegó en su carro a recogerme, los vecinos la habían avisado. Ella era empresaria de restaurantes de sushi. Vente conmigo. Aquí no hay nada para ti, me dijo. Me dio todo, un hogar, educación. Amor. Crió a mi hijo como si fuera su nieto. A ella le diagnosticaron cáncer de páncreas, y 14 meses después, su salud empeoró mucho, apenas podía caminar. Conociendo su situación, mi tía repartió copias de su testamento viejo entre los familiares. Eso fue el detonante. Mis padres, cegados por la avaricia y seguros de que tenían una herencia millonaria asegurada, se lanzaron a gastar sin control. Sacaron préstamos hipotecando la casa familiar. Con ese dinero se volvieron locos. BMW último modelo, viajes a Europa, ropa de diseñador, joyas carísimas. Vi las fotos en el Facebook de mi madre, presumiendo todo a los 4 vientos. Con lo que nos dejará, podemos permitírnoslo, leí en un comentario que dejó mi padre en una publicación. En el funeral, ni me miraron. Buscaban al abogado. ¿Dónde está? Necesitamos iniciar el proceso de sucesión, exigió mi madre. Mi padre ya contaba con los dedos. Entre los restaurantes y las propiedades, estamos hablando de millones. El abogado apareció con un sobresellado. La señora Lucía dejó instrucciones muy claras. Y un testamento actualizado hace 3 meses. Vi cómo la avaricia se desmoronaba en sus caras, reemplazada por el miedo y la incredulidad. El abogado de mi tía, el señor Vargas. Me citó 2 días después del funeral. Su oficina era pequeña, llena de libros por todos lados. Tu tía fue muy previsora, me dijo, sacando un sobre grueso. Este es el testamento real. El que actualizó la última vez. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Mi nombre aparecía en casi cada página. Los restaurantes, las propiedades, las inversiones. Todo eso. Para mí y mi hijo. A otros familiares y gente leal les dejaba algo de dinero, pero la parte gorda, la que ellos esperaban, no iba para ellos. Mis padres no aparecían por ningún lado. Hay algo más. Vargas sacó otro documento. Una cláusula de protección del heredero. Cualquier familiar que intente impugnar sin fundamentos o que te acose será responsable de todos los costos legales. Tu tía sabía exactamente qué tipo de personas eran. Esa misma noche empezaron las llamadas. ¿Ya te reuniste con el abogado? ¿Cuándo liberan los fondos? Mi padre sonaba ansioso. Tenemos el pago del BMW la próxima semana. El proceso lleva tiempo. No nos vengas con pendejadas. Necesitamos ese dinero ahora. Colgué con las manos sudando. Algo dentro de mí hizo clic. Busqué en YouTube cómo grabar llamadas iPhone. 5 minutos después, tenía todo configurado. Las llamadas siguieron. Cada día, más desesperadas. Eres una malagradecida, gritó mi madre en la tercera llamada. Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Lo que hicieron por mí? Me echaron embarazada a la calle. Eso fue diferente. Ahora somos familia y la familia se ayuda. Grabado. Mi padre fue más directo. Transfiere 50,000 de las cuentas de tu tía. Para ir adelantando. No puedo hacer eso. Si crees que te vas a quedar con todo, estás muy equivocada. Su voz se volvió amenazante. Vamos a pelear esto,
Vamos a hacer que devuelvas hasta el último peso que esa vieja te dejó. Grabado. El señor Vargas me llamó una semana después. Tengo algo para ti. De parte de Ricardo, el mejor amigo de tu tía. La caja era de madera, pesada. Dentro había un montón de cuadernos con las anotaciones de mi tía, como un diario. Marzo de 2015. Mi hermano me pidió 20,000 prestados para una emergencia. Luego lo vi en Facebook presumiendo su nueva moto. Julio de 2016. Mi hermana insistió en que le regalara el enganche de su casa. Cuando me negué, no me habló por 6 meses. Diciembre de 2019. Me diagnosticaron cáncer. No me llamaron para preguntar cómo estaba. Me llamaron para saber si podían adelantar la herencia. Página tras página de decepciones. La última entrada estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Dejé que mis familiares vieran el testamento viejo a propósito. Quiero ver hasta dónde llega su codicia antes de revelar la verdad. Mi sobrina merece cada centavo. Ella fue la única que me amó sin condiciones. Lloré leyendo eso. Pero eran lágrimas diferentes. Ya no era solo dolor. Era determinación. Llamé al señor Vargas. Están presionando mucho. No sé qué hacer. Mira, su voz se puso seria. No reacciones. Documenta. Cada mensaje, cada llamada, cada visita no deseada es un clavo más en su ataúd legal. La cláusula de tu tía es una bomba. Solo necesitas que sigan cavando su propia tumba. Compré un timbre con cámara al día siguiente. Mi madre llegó el viernes por la tarde. Toqué, toqué, toqué. Sé que estás ahí. Desgraciada. Abre la puerta. Mamá, por favor vete. Mamá. Ahora sí soy mamá. Metió el pie cuando intenté cerrar. Tengo derecho a entrar a esta casa. Es propiedad familiar. Esta es mi casa. Voy a llamar a servicios sociales. Su cara se retorció de rabia. Les voy a decir que tu hijo vive en un ambiente negligente. Que eres una madre incapaz. A ver si así cooperas con tu familia. La cámara grabó todo. Su cara contorsionada de odio, su pie bloqueando la puerta, cada palabra venenosa. Esa noche creé una carpeta en mi computadora, pruebas. Organicé todo por fecha. Grabaciones de audio. Videos del timbre. Screenshots de mensajes amenazantes. Los diarios de mi tía. El señor Vargas revisó todo en nuestra siguiente reunión. Esto es oro, murmuró, pasando página tras página. Acoso. Amenazas, coerción, intento de fraude. Con la cláusula de protección, esto va a ser devastador para ellos. ¿Cuándo presentamos? Cuando estén completamente comprometidos. Deja que sigan gastando, que sigan amenazando. Cada acción es evidencia. Cada gasto es una deuda que no podrán pagar. Vi las redes sociales de mi madre esa noche. Fotos de su viaje a Cancún. Viviendo la vida que merecemos, decía el caption. Con dinero prestado usando una casa que pronto no podrían pagar. Mi padre comentó, esto es solo el comienzo. Vienen tiempos mejores. No tenía ni idea. 2 meses después del funeral. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Eres tú la heredera de Lucía Mendoza? Sí. Soy del banco. Sus padres pusieron su nombre como referencia en su solicitud de préstamo. Dicen que usted garantizará el pago con su herencia. Mi sangre hirvió. Yo nunca autoricé eso. Eso pensé. Solo quería confirmar. Gracias. Llamé a Vargas inmediatamente. Perfecto, dijo. Intento de fraude documentado. ¿Tienes el nombre del oficial del banco? Sí.
Consígueme una declaración escrita. Esto es la cereza del pastel. Esa noche, revisando mi carpeta de pruebas, me di cuenta de algo. Ya no era la niña de 14 años llorando en la calle. Ya no era la víctima asustada. Era la sobrina de Lucía Mendoza, la heredera de un imperio de restaurantes. Y tenía un arsenal completo para destruir a quienes me habían destruido. El siguiente paso era esperar el momento perfecto para presentar todo ante el juez. Mis padres no lo veían venir. Estaban demasiado ocupados gastando dinero que nunca tendrían. 3 meses después del funeral, llegué a la casa principal de mi tía para una revisión de inventario. Las cerraduras ya estaban cambiadas, todo documentado legalmente. Un día cuando llegué mi padre estaba en la entrada, forcejeando con la puerta. ¿Qué haces aquí?, le grité desde el carro. Esta es propiedad familiar. Su cara estaba roja de la rabia. Tengo derecho a estar aquí. No, no lo tienes. Saqué mi teléfono. Las cámaras de seguridad ya estaban grabando, pero quería mi propia evidencia. Abre esta maldita puerta. Vete o llamo a la policía. Llama a quien quieras. Esa casa es tan mía como tuya. Marqué el 911. Cuando escuchó mi voz reportando un allanamiento, finalmente se fue, pero no sin antes patear la puerta y gritar: "Y esto no se va a quedar así, desgraciada". Todo grabado. Otra pieza para mi colección. 2 días después, mi madre lanzó su ataque digital. Un post largo en Facebook con fotos viejas de mi tía. Mi hermana Lucía siempre quiso que su legado beneficiara a toda la familia. Pero mi hija, enferma de avaricia, nos está apartando del recuerdo de una mujer que tanto amamos. Nos duele ver cómo el dinero cambia a las personas. Lucía estaría devastada viendo cómo su sobrina se quedó con todo mientras nosotros, su verdadera familia de sangre, somos ignorados. Los comentarios empezaron a llegar. ¡Qué terrible! La juventud de hoy no respeta a la familia. Deberían pelear esto legalmente. Mi teléfono explotó con mensajes de familiares que no me hablaban desde el funeral. El primo Daniel me llamó casi gritando. ¿Es verdad lo que dice tu mamá? ¿Te quedaste con todo? Respiré profundo. Daniel, ¿tienes unos minutos? Déjame contarte toda la historia. Le conté todo. El embarazo a los 14. La noche que me echaron. Cómo mi tía me rescató. Los años de silencio de mis padres. El testamento viejo que distribuía dinero entre todos. Incluidos ellos. El testamento nuevo que mi tía hizo cuando vio su verdadera naturaleza. Las llamadas amenazantes. El intento de fraude con el banco. La campaña de acoso. El silencio del otro lado duró casi 1 minuto. Hijo de puta, murmuró finalmente. Perdón, pero... Hijo de puta. Nunca supimos nada de eso. Ellos siempre dijeron que tú te fuiste porque quisiste. Tengo pruebas de todo, Daniel. Grabaciones, mensajes, los diarios de mi tía. ¿Necesitas ayuda? Un testigo. ¿Algo? Gracias. Por ahora solo necesito que sepas la verdad. La sé. Y voy a comentar en ese post de mierda de tu mamá. 20 minutos después, Daniel publicó su propio post. Llamándola mentirosa. Contando fragmentos de lo que le dije. Otros primos se unieron. El post de mi madre se convirtió en un campo de batalla. Ella lo borró a las 2 horas. Pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad pública se evaporó. Una semana después, el señor Vargas me llamó con noticias que cambiarían todo. Presentaron la demanda. ¿Qué? Impugnación del testamento. Alegan influencia indebida, que manipulaste a tu tía en su lecho de muerte. Usan el testamento viejo como prueba de sus verdaderas intenciones. Me senté en la cama, procesando.
¿Esto activa la cláusula? Completamente. Y es peor de lo que pensaban. Como presentaron una demanda formal frívola, ahora enfrentan costos legales sustanciales. Voy a presentar una moción para desestimar por frívola y voy a pedir una audiencia urgente. ¿Cuánto tiempo? 2. 3 semanas máximo. Necesito que vengas a preparar tu deposición. Mis manos temblaban cuando colgué. Lo habían hecho. Habían cruzado la línea de no retorno. Las deposiciones fueron un espectáculo. Su abogado, un tipo nervioso con traje barato, intentó pintarme como una oportunista. ¿No es cierto que usted pasó mucho tiempo con su tía durante su enfermedad? Sí. Era mi tía. La amaba. ¿Y no aprovechó esa cercanía para influenciarla? No. Ella tomó sus propias decisiones. Pero usted sabía que la estaba dejando como heredera principal. Lo supe cuando el abogado me lo dijo después de su muerte. Qué conveniente. El señor Vargas intervino. Su honor, la defensa está especulando sin evidencia. Sostenida, dijo el juez. Señor Ramírez, presente evidencia real o continúe. El abogado de mis padres cambió de táctica. ¿No es cierto que usted grabó conversaciones privadas con sus padres sin su consentimiento? Grabé amenazas y acoso. Todo legal en este estado. Tenemos aquí una de esas supuestas amenazas. ¿Podemos reproducirla? Vargas asintió. Mi teléfono estaba conectado al sistema de audio de la sala. La voz de mi padre llenó el espacio. Si crees que te vas a quedar con todo, estás muy equivocada. Vamos a pelear esto, vamos a hacer que devuelvas hasta el último peso que esa vieja te dejó. Silencio absoluto en la sala. El abogado de mis padres se puso pálido. Esto podría ser sacado de contexto. ¿Qué contexto justifica amenazar a mi cliente? Preguntó Vargas con una sonrisa fría. Mi madre, sentada detrás de su abogado, se tapó la cara con las manos. Tengo más, dije, mirando directamente a mis padres. 27 grabaciones en total. Videos del timbre. Mensajes de texto. Los diarios de mi tía donde documenta cada vez que ustedes le pidieron dinero. Mi padre apretó los puños sobre la mesa. El juez levantó la vista de sus notas. Creo que he escuchado suficiente por hoy. Programaré la audiencia final para la próxima semana. Ambas partes deben estar presentes. Salimos de la sala. Mis padres intentaron alcanzarme en el pasillo. Pero Vargas me guió rápidamente hacia la salida. No les hables, me advirtió en voz baja. Cualquier cosa que digas puede usarse en tu contra. En el estacionamiento, vi su Lexus con un sticker rojo de próxima reposición del banco. Se están hundiendo, murmuró Vargas, siguiendo mi mirada. Bien, respondí. Esa noche, mi teléfono sonó. Mi madre. Por favor, retira todo esto. Podemos arreglarlo en familia. Ya no hay familia. Ustedes se aseguraron de eso. Nos van a quitar la casa. Deberían haber pensado en eso antes de gastar dinero que no tenían. Eres nuestra hija. No. Soy la sobrina de Lucía Mendoza. La mujer que me rescató cuando ustedes me abandonaron. Lloró. El banco nos está presionando. Tenemos deudas por todos lados. Si perdemos este juicio, van a perder. Y van a pagar cada centavo de los costos legales. Eso es más de $200,000. Deberían haber leído la letra pequeña de la cláusula antes de demandar. Por favor. Su voz se quebró. Soy tu madre. Mi madre murió hace 3 años. Era una mujer que construyó un imperio de restaurantes y me enseñó que la familia se elige, no solo se hereda. Colgué.
Los días antes de la audiencia final fueron una tortura de anticipación. Vargas me llamaba diariamente para revisar detalles. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?, me preguntó el día anterior. Todavía pueden retractarse, admitir que su demanda no tiene mérito. No van a hacerlo. Son demasiado orgullosos. Entonces prepárate. Mañana se va a poner feo. Lo estoy. Llevo preparándome desde que tenía 14 años. Esa noche revisé todo una última vez. Las grabaciones. Los mensajes. Los diarios de mi tía. Cada prueba era un clavo en el ataúd de su avaricia. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Última oportunidad. Retira todo o te vas a arrepentir. Le respondí con una foto del testamento actualizado. Mi nombre en cada página. No volvió a escribir. A la mañana siguiente, mientras me vestía para la audiencia, mi hijo entró a mi cuarto. Mamá, ¿qué pasa con los abuelos? Nada. Mi amor. Solo son cosas de adultos. ¿Los voy a volver a ver? Lo abracé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre vamos a estar bien tú y yo. La abuela Lucía se aseguró de eso. La extraño. Yo también, bebé. Yo también. El tribunal estaba frío cuando llegué. Mis padres ya estaban ahí, sentados con su abogado. Se veían demacrados, envejecidos. Mi madre llevaba el mismo vestido del funeral. Mi padre había perdido peso. No sentí lástima. Solo satisfacción. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Estamos aquí para resolver la impugnación del testamento de Lucía Mendoza, comenzó. Ambas partes han presentado sus argumentos. ¿Hay algo más que agregar antes de mi decisión? El abogado de mis padres se levantó, nervioso. Su honor. Mi cliente quisiera retirar la impugnación. Demasiado tarde. El juez lo miró severamente. La moción para retirar está denegada. La demanda ya activó consecuencias legales que deben resolverse. Mi padre se desplomó en su silla. Procederé con mi fallo, continuó el juez, abriendo su carpeta. El momento había llegado. Después de meses de acoso, amenazas y humillaciones, finalmente iban a enfrentar las consecuencias. Miré a mis padres. Ellos miraban al juez con terror. Y yo esperé, tranquila, sabiendo que la justicia estaba a punto de servirse. El mazo del juez resonó en la sala. Procederé con la lectura del testamento válido de Lucía Mendoza. Mis padres se enderezaron en sus asientos. Mi madre le apretó la mano a mi padre. Todavía creían que ganarían. El señor Vargas se levantó con el documento oficial. El testamento fechado el 15 de enero de 2025, 3 semanas antes del fallecimiento de la señora Mendoza. Espere, interrumpió el abogado de mis padres. Mis clientes tienen el testamento de 2015, donde, desactualizado y sin valor legal, lo cortó el juez. Continúe, señor Vargas. Vargas empezó a leer. Dejo mis 5 restaurantes, Sushi Lucía, junto con todas las propiedades comerciales asociadas, a mi sobrina, quien ha sido como una hija para mí. Podía sentir los ojos de mis padres clavados en mí. Dejo legados de $50,000 a cada uno de los siguientes: mi amigo Ricardo Torres, mi prima Ana Méndez, mi empleado de confianza Carlos Ruiz. Una lista de nombres. Gente que fue leal a mi tía. Gente que la visitó cuando estaba enferma. Gente que la amó sin esperar nada a cambio. Mis padres no estaban en esa lista. Y a mi hermana María Elena y su esposo Héctor. Vargas hizo una pausa dramática. No les dejo nada, pues ya tomaron de mí más de lo que merecían en vida. El silencio fue ensordecedor.
Mi padre se puso de pie como si le hubieran dado un shock eléctrico. Eso es mentira. Eso no puede ser real. Siéntese, ordenó el juez. Tenemos el testamento verdadero. Mi padre sacó su copia arrugada. Aquí dice que nos deja la mitad de todo. Ese documento tiene 10 años, dijo Vargas con calma helada. Fue reemplazado legalmente. Mi madre empezó a llorar. No de tristeza. De rabia. Esto es un fraude, gritó. Esa niña manipuló a mi hermana. La envenenó contra nosotros. ¿Envenenó? La voz del juez se endureció. ¿Como ustedes la envenenaron contra su propia hija al echarla embarazada a la calle? Se quedó callada. Vargas aprovechó el momento. Su señoría, la impugnación presentada por los demandantes no solo carece de mérito, es maliciosa. Invocamos formalmente la cláusula de protección del heredero. Sacó una carpeta gruesa. Tenemos evidencia extensa del acoso sistemático que mi clienta ha sufrido. Proceda, dijo el juez. La primera grabación llenó la sala. La voz de mi padre: si crees que te vas a quedar con todo, estás muy equivocada. Vamos a pelear esto. Vamos a hacer que devuelvas hasta el último peso que esa vieja te dejó. Mi madre se cubrió la cara. Luego vino el video del timbre. Mi madre pateando mi puerta, gritando: voy a llamar a servicios sociales. Les voy a decir que tu hijo vive en un ambiente negligente. El juez apretó la mandíbula. Después, las capturas de pantalla del intento de fraude bancario. El oficial del banco declarando que mis padres intentaron usar mi nombre como garantía sin mi autorización. Con cada prueba, mis padres se hundían más en sus asientos. Y finalmente, Vargas conectó su laptop al proyector, la campaña de difamación en redes sociales. El post de mi madre apareció en pantalla grande. Mi hija. Enferma de avaricia. La sala entera podía leerlo. El juez leyó en voz alta el comentario de mi primo Daniel. Mi tía me contó que ustedes echaron a su hija embarazada a los 14 años. ¿Eso también lo omitieron en su versión de la historia? Suficiente, dijo el juez, quitándose los lentes. He visto todo lo que necesito ver. Se volvió hacia mis padres con una mirada de absoluto disgusto. Esta impugnación es no solo frívola, es vengativa y cruel. Ustedes abandonaron a su hija menor de edad en su momento de mayor vulnerabilidad. Fueron rescatados económicamente por la fallecida durante años, según consta en sus diarios personales. Y cuando ella muere, en lugar de mostrar respeto o gratitud, la difaman y acosan a la heredera legítima. Mi padre intentó hablar. Señor juez. No he terminado. El juez alzó la mano. La cláusula de protección del heredero fue diseñada precisamente para casos como este. Se activa inmediatamente. Vargas se levantó. Los costos legales totales para defender el patrimonio ascienden a $243,000, su señoría. Mi madre soltó un gemido. Los demandantes son declarados responsables del pago total, sentenció el juez. Además, emito una orden de restricción. No pueden acercarse a la heredera o sus propiedades a menos de 100 metros. No tenemos ese dinero, gritó mi padre. Nos van a quitar todo. Deberían haber pensado en eso antes de demandar sin fundamentos. El juez lo miró fríamente. Y antes de gastar dinero que no tenían basándose en una herencia que nunca fue suya. Vargas se acercó a la mesa de mis padres y puso otro documento frente a ellos. Ya notificamos a sus acreedores sobre este fallo. El banco procederá con la ejecución hipotecaria. Tienen 30 días. La cara de mi padre se puso gris. ¿Qué? Su casa, sus pertenencias, todo será embargado para pagar la deuda de la hipoteca. Y luego tendrán que pagar los costos legales. Vargas sonrió sin humor. Van a perder absolutamente todo. Mi madre se volvió hacia mí. Desesperada. Por favor,
hija. Dile que pare. Somos tu familia. Me levanté. Todos los ojos en la sala se posaron en mí. Familia, repetí la palabra como si fuera venenosa. ¿Cómo cuando me llamaron desgracia y me echaron a la calle embarazada? Eras una niña. Cometiste un error. El error lo cometieron ustedes. Y lo han seguido cometiendo cada día desde entonces. Mi padre me apuntó con el dedo. Te vas a arrepentir de esto. Vas a terminar sola y amargada. Ya estuve sola. A los 14 años, con 3 meses de embarazo, sin dinero ni familia. Lo miré directo a los ojos. Sobreviví. Prosperé. Y lo hice sin ustedes. Eres una mal agradecida. Agradecida, solté una risa amarga. ¿De qué debería estar agradecida? ¿De qué me corrieron? ¿De qué nunca preguntaron si estaba bien? ¿De qué solo volvieron cuando olieron dinero? Te criamos durante 14 años. Y mi tía me crió los siguientes 10. Me dio amor, educación, un hogar. Me enseñó lo que significa ser familia de verdad. Sentí las lágrimas, pero no las dejé caer. Ella fue más madre para mí en un día que ustedes en toda mi vida. El juez golpeó su mazo. Suficiente. El fallo se mantiene. Caso cerrado. Mis padres se quedaron sentados, destruidos. Su abogado ya estaba guardando sus cosas, listo para huir del desastre. Vargas se acercó a mí con una sonrisa. Justicia perfecta. No, lo corregí, viendo a mis padres desmoronarse. Justicia merecida. Salimos de la sala. En el pasillo. El primo Yanio me esperaba. Los viste, dije. Los vi. Asintió. Tu tía sabía exactamente lo que hacía con esa cláusula. Ella siempre supo quiénes eran realmente. Mi teléfono vibró. Un mensaje del banco. La casa de mis padres entraba oficialmente en proceso de ejecución. 30 días. El mismo tiempo que me dieron cuando tenía 14 años para conseguir interrumpir el embarazo o largarme. La ironía era perfecta. Volví a entrar a la sala solo para recoger mi bolso. Mis padres seguían ahí, inmóviles. Mi madre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, destrozados. Espero que seas feliz, susurró con voz quebrada. Lo seré, respondí. Cada vez que piense en ustedes perdiendo todo lo que compraron con dinero prestado. Cada vez que recuerde que la codicia los destruyó. Cada vez que mire los restaurantes de mi tía y sepa que su legado está en buenas manos. Por favor, empezó a suplicar. ¿Recuerdan lo que dijeron cuando me fui de su casa? Los interrumpí. Que era una vergüenza. Una desgracia. Que nunca llegaría a nada. Me acerqué a ellos. Mi voz era fría como el hielo. Miren quién tiene razón ahora. Salí de la sala del tribunal con la cabeza en alto. Afuera, el sol brillaba. El aire fresco llenó mis pulmones. Mi hijo me llamó. Mami, ¿ya terminó? Sí, mi amor. Ya terminó. ¿Ganamos? Sonreí, pensando en mi tía. En todo lo que me enseñó. En cómo me salvó cuando nadie más lo hizo. Sí, bebé. Ganamos. Han pasado 18 meses desde el juicio. El fallo del juez se convirtió en un embargo preventivo inmediato. Cuando el banco se enteró de la nueva deuda judicial de $243,000 y que la herencia garantizada nunca existió, aceleraron la ejecución hipotecaria sin piedad. La casa se vendió en subasta por menos de lo que debían. El Lexus fue embargado una semana después. El club de campo los expulsó por falta de pago. Mi primo Yanio me mantiene al tanto. Viven en un apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad.
Mi padre trabaja como conductor de reparto. Mi madre limpia casas. La ironía es perfecta. Ahora hacen el tipo de trabajos que siempre despreciaron. Recibí una carta de mi madre hace 6 meses. No era una disculpa. Era una diatriba culpando al abogado corrupto, al juez parcial, y a mí por su mala suerte. La archivé junto a todas las pruebas del juicio. La última comunicación que tendré de ellos. Nunca se arrepentirán. Y ya no me importa. Asumí el control del legado Lucía hace 1 año. El gerente de mi tía, don Ricardo, me enseñó todo. Empecé desde abajo, mesera, cajera, ayudante de cocina. Quería entender cada parte del negocio que mi tía construyó. El mes pasado abrimos el 6º restaurante. La ceremonia fue hermosa. Colgué una foto enmarcada de mi tía y yo en la entrada. Mi hijo cortó el listón inaugural. La abuela Lucía estaría orgullosa, ¿verdad, mamá? Sí, mi amor. Muy orgullosa. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Luego recuerdo que yo no los arruiné. Ellos se arruinaron solos con su codicia. Yo solo me defendí y usé las herramientas que mi tía me dejó. La verdadera justicia no fue su ruina financiera. Fue darme cuenta de que sobreviví todo lo que me hicieron y me convertí en algo mejor. No a pesar de ellos, sino porque mi tía me enseñó que la familia se elige. Los restaurantes crecieron un 40% este año. Estoy planeando 2 locales más. Mi hijo está feliz, saludable. Y nunca tendrá que sentir el abandono que yo sentí. Mi tía sabía exactamente lo que hacía con ese testamento. No solo me dejó dinero. Me dejó poder. Dignidad. Un futuro. Y yo lo estoy honrando cada día. ¿Fui demasiado lejos al usar el sistema legal para proteger mi herencia y asegurarme de que su codicia los destruyera? ¿O simplemente les permití caer en la trampa perfecta que ellos mismos construyeron con cada amenaza, cada mentira, cada acto de desprecio? La respuesta ya no importa. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. Y el mío tiene futuro.